Imagina una isla en medio del océano, con agua fría y corrientes tan fuertes que parecía imposible nadar hasta la tierra firme. Esta isla se llama Alcatraz, y hace muchos años allí había una prisión. Pero no era una prisión cualquiera, era un lugar tan seguro que nadie creía que alguien pudiera escapar de allí. La llamaban La Roca, porque parecía tan dura e inaccesible como una gran roca en medio del mar. Al principio, esta isla no era una prisión. Fue construida como una base militar para proteger la bahía de San Francisco, en los Estados Unidos. Sin embargo, en 1934, los militares decidieron convertir la isla en una prisión de máxima seguridad. Querían un lugar donde pudieran enviar a los prisioneros más peligrosos, aquellos que habían cometido los peores crímenes y que nadie quería cerca. Alcatraz se convirtió en una prisión que metía miedo. Los presos eran vigilados día y noche, las celdas eran pequeñas y frías, y el agua alrededor de la isla era tan gélida que nadar parecía imposible. Los guardias creían que Alcatraz era completamente a prueba de escapes. Nadie, pensaban ellos, podría jamás burlar las estrictas medidas de seguridad y llegar a la costa. Pero ¿sabes qué? Algunos prisioneros se atrevieron a intentarlo. Planeaban su escape en secreto, buscando la forma de salir de sus celdas, llegar al agua y nadar hacia la libertad. La mayoría no lo logró, pero hubo unos pocos que se volvieron famosos por sus audaces intentos. Uno de los escapes más conocidos ocurrió en 1962, cuando 3 prisioneros idearon un plan increíblemente ingenioso. Durante meses cavaron un túnel en sus celdas usando herramientas que hicieron con cucharas y otras cosas que encontraron. Tapaban los agujeros con papel y cosas de la vida diaria para que los guardias no se dieran cuenta. Una noche, lograron salir por el túnel, hicieron una balsa improvisada con impermeables y se lanzaron al agua. A la mañana siguiente, los guardias se dieron cuenta de que los presos se habían escapado. Lanzaron una gran búsqueda, pero nunca encontraron a los fugitivos. Nadie sabe con certeza si lograron llegar a la tierra firme o si perecieron en el frío y agitado océano. Este escape sigue siendo un gran misterio hasta hoy. Alcatraz cerró como prisión en 1963 y hoy es un lugar turístico. Pero la historia de esta isla y las leyendas sobre los prisioneros que intentaron escapar siguen fascinando a las personas. Es una historia de ingenio, valentía y el deseo inquebrantable de buscar la libertad, aunque parezca imposible. Imagina un lugar en lo alto de las montañas, cubierto por nieve y hielo, donde el viento sopla tan fuerte que casi parece imposible mantenerse en pie. Este lugar se llama los Alpes, una cadena montañosa que atraviesa varios países de Europa, incluyendo Suiza, Francia e Italia. Y entre todas estas montañas hay una que se destaca por su belleza y su forma única, el Matterhorn, también conocido como Monte Cervino. El Matterhorn es una de las montañas más famosas del mundo, no solo por su impresionante altura de 4.478 metros, sino porque tiene una forma que se asemeja a una pirámide casi perfecta. Esta montaña, con sus empinadas laderas cubiertas de nieve y hielo, ha sido durante mucho tiempo un desafío para los escaladores. Hace más de 150 años la gente soñaba con llegar a la cima, pero pocos se atrevían a intentarlo, porque sabían que el camino era peligroso y que muchos que lo intentaban no regresaban. En aquellos tiempos, la montaña estaba rodeada de leyendas. Se decía que estaba habitada por espíritus y que estos espíritus protegían la cumbre, haciendo que fuera casi imposible alcanzarla. A pesar de estas historias, había un hombre que no se dejaba intimidar. Su nombre era Edward Whymper, un joven británico que estaba decidido a ser el primero en llegar a la cima del Matterhorn. Whymper no era un escalador común. Era un hombre lleno de determinación y coraje, que había escalado otras montañas, pero el Matterhorn era su gran sueño. En 1865 decidió que era el momento de enfrentarse a este coloso de piedra y nieve. Junto con un grupo de 6 compañeros, Whymper emprendió la ascensión. El 14 de julio de 1865, después de un arduo y peligroso ascenso, Whymper y su equipo lograron lo que nadie había logrado antes. Llegaron a la cima del Matterhorn. Fue un momento de gran triunfo, una hazaña que quedaría en la historia del alpinismo. Sin embargo, la alegría duró poco. Durante el descenso, uno de los miembros del grupo resbaló y cayó, arrastrando a otros 3 compañeros con él. Solo Whymper y 2 guías lograron sobrevivir y regresar a salvo al valle. El trágico final de esta expedición dejó una marca en la historia del Matterhorn. La montaña, aunque conquistada, se cobró un alto precio. A partir de ese momento, el Matterhorn se convirtió en un símbolo de la valentía y el peligro que implica enfrentarse a la naturaleza en su forma más pura y salvaje.
Hoy en día, muchos escaladores siguen intentando llegar a la cima del Matterhorn. Con equipos más modernos y mejores técnicas de escalada, muchos lo logran, pero la montaña sigue siendo un desafío. La historia de Whymper y su equipo recuerda a todos que, aunque la cima esté al alcance, la montaña siempre debe ser respetada. El Matterhorn, con su majestuosa presencia, sigue siendo una de las cumbres más admiradas y temidas del mundo. Imagina que eres un niño viviendo en la Edad Media, en un pequeño pueblo rodeado de bosques y colinas. Un día, escuchas una noticia que corre de boca en boca entre los aldeanos. Una catedral increíble está siendo construida en una ciudad no muy lejana. Todos hablan de ella como si fuera algo mágico, un lugar que tocará el cielo. Esa catedral es Notre Dame de París, una de las construcciones más impresionantes y queridas en la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo es posible que una estructura tan asombrosa haya sido levantada hace tantos siglos, sin las herramientas modernas que tenemos hoy? Todo comenzó en 1163, cuando el obispo de París decidió que la ciudad necesitaba una iglesia que fuera mucho más grande y majestuosa que cualquier otra. La construcción de Notre Dame no fue algo rápido ni fácil. De hecho, tomó casi 200 años para terminarla. Imagina que los primeros trabajadores que pusieron las piedras en los cimientos nunca vieron el edificio terminado, y sus hijos y nietos continuaron con la obra. Fue un proyecto que pasó de generación en generación, como si toda una familia trabajara junta durante siglos para crear algo increíble. La catedral se construyó con un estilo llamado gótico, que era nuevo y revolucionario en ese tiempo. Este estilo permitía crear edificios mucho más altos y con grandes ventanas, llenas de coloridos vitrales que contaban historias de la Biblia. Estos vitrales no solo eran hermosos, sino que también eran como libros ilustrados para la gente, que en su mayoría no sabía leer. Pero la magia de Notre Dame no está solo en su altura o en sus vitrales. En su interior, las columnas se elevan como si fueran los troncos de gigantescos árboles, y las bóvedas del techo parecen ramas que se entrelazan formando un bosque de piedra. Cada rincón de la catedral tiene una historia que contar, desde las esculturas de santos y gárgolas hasta los relieves que decoran las puertas. A lo largo de los siglos, Notre Dame ha sido testigo de muchos eventos históricos. Reyes fueron coronados bajo su techo, y la catedral sobrevivió guerras y revoluciones. Sin embargo, lo que más sorprende es cómo este edificio ha tocado el corazón de tantas personas, inspirando cuentos, leyendas y obras de arte. Quizás has oído hablar de Quasimodo, el campanero jorobado de Notre Dame, un personaje ficticio creado por el escritor Victor Hugo. Quasimodo es un símbolo del amor y la tragedia, y su historia, aunque inventada, está tan entrelazada con la catedral que es difícil pensar en uno sin el otro. En 2019, un incendio terrible dañó gran parte de Notre Dame, lo que causó tristeza en todo el mundo. Sin embargo, al igual que en su construcción, personas de todo el mundo se unieron para restaurarla. Hoy en día, la catedral está en proceso de ser reconstruida, piedra por piedra, para que las futuras generaciones puedan seguir admirándola. Imagina que vives en la antigua Grecia, en una época en la que las historias se contaban alrededor de la fogata y las aventuras de héroes y dioses eran parte de la vida cotidiana. Una de esas historias es la de la Guerra de Troya, un conflicto épico que comenzó por una manzana dorada y una princesa llamada Helena. Todo empezó con una boda divina, donde todos los dioses estaban invitados, excepto una, Eris, la diosa de la discordia. Enojada por no haber sido invitada, Eris decidió vengarse lanzando una manzana dorada en medio de la fiesta, con una inscripción que decía «Para la más bella». Inmediatamente, tres diosas comenzaron a discutir sobre quién merecía la manzana. Afrodita, diosa del amor, Hera, diosa del matrimonio, y Atenea, diosa de la sabiduría. Como no podían decidirse, pidieron a un joven príncipe llamado Paris que eligiera. Paris se encontraba pastoreando ovejas en las colinas cuando las tres diosas aparecieron ante él, cada una prometiéndole algo grandioso a cambio de su voto. Hera le ofreció poder y riquezas, Atenea le prometió sabiduría y gloria en la guerra, pero Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. Paris, sin pensarlo dos veces, le dio la manzana a Afrodita, sellando así su destino y el de toda Troya. Helena ya estaba casada con Menelao, rey de Esparta, pero Paris, con la ayuda de Afrodita, la llevó a Troya, provocando la ira de Menelao. Así comenzó la guerra de Troya, un conflicto que duró 10 años y que involucró a héroes legendarios como Aquiles, Héctor, Ulises y muchos otros. La guerra no fue solo una serie de batallas, sino también un juego de estrategias y engaños. Uno de los momentos más famosos es el episodio del caballo de Troya. Los griegos, liderados por Ulises, fingieron retirarse, dejando un enorme caballo de madera como ofrenda de paz. Los troyanos, pensando que habían ganado la guerra, llevaron el caballo dentro de las murallas de su ciudad. Pero esa misma noche, mientras todos dormían,
Los guerreros griegos ocultos dentro del caballo salieron y abrieron las puertas de Troya, permitiendo que el ejército griego entrara y destruyera la ciudad. Pero la guerra de Troya no es solo una historia de batallas, es también una historia de amor, pérdida, traición y honor. El gran héroe Aquiles, por ejemplo, fue invulnerable en todo su cuerpo, excepto en su talón. Durante la guerra luchó con valentía, pero su ira y deseo de venganza lo llevaron a un trágico final. Después de la caída de Troya, los héroes griegos emprendieron su regreso a casa, pero el viaje no fue fácil. Ulises, uno de los más astutos, enfrentó un sinfín de peligros en su regreso a Ítaca, donde su fiel esposa Penélope lo esperaba, rodeada de pretendientes que creían que él había muerto. La historia de la guerra de Troya ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, inspirando poemas, obras de teatro y películas. Es una historia que nos recuerda la fragilidad del orgullo humano, la fuerza del amor y la